Hola primeros medios, este es un video para apoyar la clase 1. Esta clase tiene como objetivo describir y explicar las características del sonido, como el tono, la intensidad, el timbre y la duración. Todo esto desde el punto de vista de lo que ya hemos visto, que es la frecuencia y la amplitud de una onda. ¿Sí? Recordar que la frecuencia tiene relación con la cantidad de veces o de repeticiones, y que la amplitud de la onda tiene relación con la distancia que existe desde el punto de equilibrio hasta la cresta o hasta el valle. Mencionar que voy a realizar varios videos para diferentes clases para que se puedan apoyar de ellos. Por ahora, todas las actividades que van a realizar de acuerdo con esta PPT tienen que ir en su cuaderno. Primero entonces, acá tenemos un cuadro con un resumen de todas las características que nosotros vamos a estudiar, que son 4: la intensidad, el timbre, el tono, la altura y la duración. Para comenzar, vamos a iniciar las características del sonido con la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es lo que nosotros conocemos como volumen, ¿sí? Mencionar que la intensidad tiene que ver con la diferencia de un tono fuerte versus un tono débil. La intensidad depende de la amplitud de la onda, por lo tanto, mientras más grande o mayor sea la amplitud de la onda, recordar que la amplitud era la distancia que tiene una onda desde el punto de equilibrio hasta la cresta, hasta el valle, mayor va a ser la intensidad del sonido. O sea, en un lenguaje cotidiano, mayor va a ser el volumen o el nivel de ruido que nosotros escuchamos. Recordarles, para los que no lo sabían, para los que lo sabían y para los que no, contarles que el 27 de abril es el Día Mundial de la Vida sin Ruido. Este día generalmente se celebra en la radio, donde realizan 1 minuto o 5 minutos de silencio, porque la idea es ayudar a descontaminar del ruido a nuestro planeta. A continuación, la intensidad se mide en decibeles y el sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir los niveles de esta presión, ¿sí? El sonómetro es el instrumento que nos va a servir entonces para medir el tipo de ruido que existe, si es mayor intensidad o es de menor intensidad. Estos sonómetros nosotros los vamos a descargar en nuestros celulares para después realizar una actividad. Niveles de intensidad. Los niveles de intensidad, tenemos una tabla con ejemplo. Por ejemplo, 10 decibeles equivalen al susurro de las hojas, 20 decibeles equivalen al murmullo de las voces, y así sucesivamente. 80 decibeles es muy equivalente a una esquina de una calle transitada, y para que ustedes tengan una idea, en una sala de clase, en un curso que alcanza mucha intensidad de sonido, estamos hablando entre los 70 y los 80 decibeles, y eso se pasa a llamar ruido o ruido fuerte. ¿Sí? El transporte subterráneo, que es el metro, es más o menos de 100 decibeles, el umbral del dolor del ser humano es de 120, y obviamente los motores a propulsión son de 140 a 160 decibeles. Por esa razón, cuando nosotros vemos a personas que están trabajando cerca de un avión o de los motores de un avión, ellos utilizan unos audífonos especiales que sirven para aislarlos de aquellos ruidos que son muy intensos. La segunda característica es el timbre. Este nos permite diferenciar dos sonidos que tienen la misma frecuencia e intensidad, ¿sí?, por diferentes instrumentos o voces. Por ejemplo, en este caso tenemos un diapasón, una flauta, una voz y un violín, y podemos ver que las ondas son muy similares las que generan cada uno de estos instrumentos, pero estos instrumentos tienen como base distinto material de los cuales están hechos. Por lo tanto, los instrumentos van a sonar distintos a pesar de que estén ambos o los 4
emitiendo la nota do o la nota re o la nota mi. En este caso, el sonido va a tener una diferencia, una característica especial. Esa característica especial que los hace diferentes, a pesar de que pueden ser muy similares en algunos aspectos, es el timbre. Yo sé que el do de un diapasón es distinto al do de la flauta o es distinto al do que emite una persona por su voz. En la tercera característica tenemos al tono. El tono nos permite diferenciar a los sonidos de aquellos que son agudos o graves. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia, tenemos un sonido que se llama agudo. Mayor frecuencia son las cantidades de veces que se repite, en este caso la onda, en un tiempo determinado. A menor frecuencia, si se dan cuenta, es el mismo tiempo que el anterior, pero tenemos una menor frecuencia porque tenemos una menor cantidad de veces que se repite la onda. Y a esto se le llama sonido grave. Para esto, es importante saber que el ser humano tiene un espectro audible. Eso quiere decir que no escucha todos los sonidos que existen en la naturaleza. La frecuencia que puede escuchar un ser humano con un oído sano, que se le llama así, va desde los 20 a los 20.000 Hz. Entonces, el ser humano solo escucha desde los 20 a los 20.000 Hz. Los otros rangos tienen otros nombres. Bajo 20 Hz se llama infrarrojo. Y sobre los 20.000 Hz se llama infrasonido bajo los 20 Hz. ¿Sí? Entonces, recordarles, existen muchos animales que escuchan en otras frecuencias que el ser humano no. Por ejemplo, acá está el perro y el gato. Ellos pueden escuchar en las mismas frecuencias que el ser humano, pero aparte escuchan entre 20.000 y 40.000 Hz. Entonces, estos animalitos tienen de hecho un silbato aparte, muy especial, que está creado solamente para que ellos lo puedan oír. ¿Sí? Y tenemos al elefante y el topo, que escuchan en infrasonido, o sea, frecuencias menores a 20, menores a la del ser humano. Pero por otra parte, tenemos al delfín y al murciélago, que escuchan frecuencias muy superiores, pero muy superiores a las del ser humano. Ellos están ubicados en los ultrasonidos. Y recordar que estos animales también se pueden ubicar geográficamente por ecolocalización. ¿Sí? Debemos saber que el ser humano va perdiendo este rango de audición. Eso quiere decir que no todos escuchamos los tonos agudos o los tonos graves. Habíamos dicho que el ser humano escucha entre 20 Hz a 20.000 Hz. Dentro de las actividades tenemos actividades relacionadas para que ustedes puedan saber cuáles son los rangos en los que ustedes pueden escuchar, usando obviamente aplicaciones. Tenemos entonces que desde 20 a 400 está catalogado como tonos graves. Existen muchos seres humanos que han perdido la facilidad de escuchar estos rangos, por lo tanto ya no escuchan los tonos más graves. Después tenemos los tonos medios, de 400 Hz a 1600, y de los 1600 a los 20.000 son tonos considerados agudos. Estos tonos considerados agudos, también existen muchos seres humanos que ya no escuchan los 20.000 Hz o los cercanos a este valor, por lo tanto ya no escuchan los tonos que son más agudos. Y finalmente tenemos la cuarta característica, que es la duración. Esta característica corresponde al tiempo en el cual se mantiene esta vibración. Recordar que los sonidos se producen por las vibraciones de las partículas, ¿sí? Entonces, este tipo de duración va a depender obviamente de cuánto tiempo dura la vibración. Por lo tanto, si la vibración dura más tiempo, se le llama sonido largo, y si la vibración dura menos tiempo, se le llama sonido corto. Espero que con estos ejemplos de las 4 características puedan estudiar, y como ya les dije, estaré realizando varios videos de apoyo. Muchas
Muchas gracias y espero que estén bien.